cordial saludo a toda nuestra audiencia. En el día de hoy nos encontramos con el doctor Manuel Unigarro. Él es el director de gestión de programas de la Universidad Cooperativa de Colombia y en este momentico pues vamos a hablar de un tema que ha venido trabajando la universidad y es la evaluación por competencias y la formación por competencias. Entonces, lo que abriría pues como esta discusión sería, doctor, ¿qué es una competencia? Gracias en primer lugar, Wilman, un cordial saludo, gracias por invitarme, saludos a la audiencia que nos acompaña hoy. Sobre competencias se ha dicho mucho y hay muchas definiciones de competencias. Digamos que sencillamente podríamos decir que una competencia es la posibilidad de hacer bien, muy bien las cosas en un determinado contexto a partir de una serie de características, de cualidades, de habilidades que tenga una persona. La competencia es lo que hace que un sujeto pueda obrar de manera adecuada y con una cualificación superior en un contexto determinado. De otra forma, la competencia son una serie de habilidades que articuladas le permiten a una persona ser exitosa en lo que tiene que hacer. Eso es fundamentalmente una competencia. Sí. ¿Y cuáles serían como las dimensiones de la competencia? En una competencia fundamentalmente articulas tres cosas: los conocimientos, las actitudes y las habilidades. Y eso es lo que te hace competente. Siempre y cuando tengas esos tres elementos: conocimientos, actitudes y habilidades. Puedes tener muchos conocimientos y ciertas actitudes, pero no tienes las habilidades requeridas, no eres competente. Puedes tener muchas habilidades y muchas actitudes, pero no tienes los conocimientos, no eres competente. Puedes tener conocimientos, puedes tener habilidades y conocimientos, y si te está faltando una de las tres, no eres competente. Entonces, siempre en una competencia se conjugan una serie de conocimientos. Para ser competente tienes que tener los conocimientos en aquello en el objeto de la competencia. Pero no solamente los conocimientos, sino que tienes que tener una comprensión de ti mismo frente a ese objeto. Tú puedes leerte como persona frente a ese objeto. Y eso tiene que ver con lo actitudinal. Y no solamente tienes que tener esos conocimientos y esa comprensión tuya frente al objeto, sino que tienes que poder hacer las cosas bien. Esos tres elementos son fundamentales a una competencia. Para decírtelo, Wilman, desde otra perspectiva un poco más epistemológica, en una competencia conjugas la lógica, la estética y la ética. La lógica, que tiene que ver con lo cognitivo, fundamentalmente, la estética con lo actitudinal y la ética con lo procedimental. Esos tres aspectos determinan que haya competencia. Si falta alguno de ellos, no hay competencia. Hablemos un poquito de qué es eso de lo mínimo, lo necesario y lo suficiente. Que es algo que venimos trabajando mucho en la universidad. Cuando nosotros empezamos a plantearnos este asunto de la reforma curricular de nuestra universidad, decíamos, bueno, nosotros necesitamos enseñar temas, hay que enseñar unos temas. Para desarrollar una competencia tienes que enseñar unos contenidos. ¿Qué contenidos vamos a enseñar para desarrollar las competencias? Y entonces veíamos varias cosas, decíamos, oiga, hoy es imposible enseñar todos los temas que las diferentes disciplinas han logrado desarrollar a lo largo de la historia. Es imposible enseñar toda la psicología. Es imposible enseñar todo el derecho. Es imposible enseñar toda la filosofía. Estamos hablando de carreras de 4 años
o de 5 años y de semestres de 16 semanas. En ese tiempo no puedes enseñar todo lo que la civilización ha logrado conquistar y ha logrado construir. Entonces necesariamente hay que hacer una selección de los temas y de los contenidos que voy a enseñar. No puedo enseñarlo todo. Tengo que enseñar qué. Si no puedo enseñarlo todo, tengo que enseñar qué. Teniendo en cuenta eso, entonces decíamos nosotros, debemos enseñar lo mínimo necesario y suficiente para ser competente. Tenemos que desarrollar lo mínimo necesario y suficiente para que una persona en efecto sea competente. Y esto, Wilman, esto tiene un significado muy importante. Cuando nosotros empezamos a hablar de lo mínimo necesario y suficiente, algunas personas dijeron, pero es que ustedes están apuntándole a la mediocridad. Y decíamos, no, justamente queremos salir de la mediocridad. Te lo voy a poner en términos numéricos, te lo pongo en términos numéricos. En el sistema de calificación que usamos, 3 es aprobado. Entonces lo que decíamos nosotros es, 3 significa que una persona se gradúa, por ejemplo. ¿Se gradúa con 3? Sí, hay gente que se gradúa con 3, porque 3 significa aprobado. En algunas partes pretenden elevar la calidad aumentándole el número a esa cifra mínima de aprobación. Entonces dicen, no, aquí no se aprueba con 3, sino que se aprueba con 3,5. No importa. Independientemente de que sea 3 o sea 3,5, quien obtenga ese número, aprueba. Y quien obtenga ese número, esa calificación, se gradúa. Y quien obtenga esa calificación tiene el mismo título de aquel que se graduó con 4, con 4,5, con 4,8 o con 5 aclamado. Tiene exactamente el mismo título. Ingeniero civil, abogado, psicólogo, médico, enfermera, en fin. Cuando sales al mundo no te dicen con cuánto te graduaste, con 4,8 o con 3. No, la gente dice, tienes el diploma, estás graduado. Entonces cuando hablábamos de lo mínimo necesario y suficiente decíamos, para ser competente, lo mínimo necesario y suficiente para ser competente, es decir, lo mínimo necesario y suficiente que necesita cualquier profesional para graduarse, pero para graduarse siendo competente, no para graduarse siendo un incompetente. El que tenga la competencia, el que sea competente con lo mínimo necesario y suficiente para hacerlo, tiene 3. El que supere el mínimo, el que le agregue cuestiones a su competencia, pues obtendrá mejores calificaciones, evidentemente. Pero el mínimo necesario y suficiente se refiere a eso. Esto es muy importante, yo creo que en el país es muy importante pensarlo, porque muchas veces el 3, muchas veces observamos que el 3 es incompetente. Muchas veces observamos que se nos gradúa gente con 3 y que 3 significa incompetente. Lo que nosotros queremos decir aquí es no, 3 es competente. Y en todas las dimensiones de la competencia. Y en todas las dimensiones de la competencia, en el conocimiento, en las actitudes y en las habilidades. No podemos enseñarlo todo, es imposible. Por esa razón, fíjate que una de las competencias que hoy el mundo dice que todo mundo tiene que desarrollar, soy medio redundante, pero así es, en todo el mundo se dice que todo el mundo o todas las personas tienen que desarrollar una principalísima competencia, que es el aprendizaje a lo largo, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Claro. Por eso muchas corrientes pedagógicas dicen, ¿qué es lo que tienes que enseñar de matemáticas? Pues no es que no alcanzas a enseñar todas las matemáticas. Entonces lo primero que tenés que enseñar de las matemáticas es cómo se aprenden las matemáticas. Tenés que enseñar a aprender.
De tal manera que tu estudiante sabe que en tu clase aprendió cosas contigo, pero que no aprendió todo. Y que no aprendió todo lo que va a necesitar en la vida, porque eran solo 16 semanas. Y eran solo 3 o 4 créditos contigo, no más. Entonces el estudiante sabe que aprendió algunas cosas contigo, pero que lo que aprendió fundamentalmente fue cómo él puede aprender solito cuando vos no estés. Enseñar a aprender. Y aprender a lo largo de toda la vida. Esa es una competencia fundamental, porque todo no lo podemos enseñar. Por eso, en la clase, lo que hacemos es enseñar lo mínimo necesario y suficiente, sabiendo de la limitación que es evidente en cualquier contexto. Muy bien, profesor. ¿Qué persigue entonces bajo esta perspectiva el proyecto institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia? Mira, cuando empezamos en el trabajo de reforma de la universidad, entonces dijimos varias cosas. Tenemos que garantizar en la universidad varias cosas. Empezando por el contexto y la historia de la universidad. Pues, es decir, reconociendo el contexto y la historia de la universidad. Es una universidad enorme. Son más de 50.000 estudiantes en 18 sedes, en 18 ciudades. O sea, nosotros tenemos sedes en Arauca, en Apartadó, en Santa Marta, en Cartago, en Popayán, en Pasto, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Quibdó, en Villavicencio, ¿sí? 18 sedes, cubrimos toda la geografía colombiana, toda la geografía colombiana. Muy bien. ¿Cómo garantizamos que seamos una universidad y no 18 universidades, en primer lugar? ¿Sí? Que vayamos por el mismo lado y que podamos presentarnos con una identidad académica frente al mundo académico y con una identidad de educación de universidad frente a todo el contexto de la educación superior. Una sola, pero una sola, no 18. Unifiquemos. 2. Esa unificación tiene que apuntarle fundamentalmente a que lo que hagamos sea pertinente. ¿Cómo generamos, Wilman, una educación pertinente? Pertinente es que lo que enseñemos le sirva a la gente. Pertinente es que lo que nosotros le enseñemos a nuestros estudiantes aquí les sirva a esos estudiantes para resolver los problemas de la gente que pasa por la calle. Y en ese sentido, lo que pretendemos es, cuando hablamos de pertinencia, lo que decimos es, la educación debe responder a las urgencias sociales, a los retos sociales. Y en ese orden de ideas, digamos que asumimos una posición muy pragmática, y es, nos interesa enfocarnos en esta problemática, y nos interesa responder a esto. Decía en alguna conferencia que dictó en nuestra universidad Oppenheimer, decía que lo que enseñáramos debía servirle a la señora que vende limones en la esquina. Era la frase que él utilizaba. Dice, es que lo que enseñamos tiene que servirle a la señora que vende limones en la esquina. Claro, porque la educación tiene que responder a eso. Fíjate, Wilman, nosotros no renunciamos a la alta academia en el sentido de la investigación básica y de la investigación más y de la producción teórica. No renunciamos a eso. A eso hay que abrirle un espacio. Eso hay que hacerlo. Pero evidentemente eso es de un grupo pequeño. No toda la universidad puede dedicarse a la alta elaboración teórica. No. La universidad tiene que responder a las urgencias sociales. Entonces queríamos ser pertinentes en ese sentido y unificar nuestra universidad de tal manera que no fuéramos 18 universidades, sino una universidad regada en el país. Y empezamos a
a trabajar y dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a lograr esa unificación? Y logramos, y veíamos que la unificación que íbamos a lograr iba a resultar más o menos, guardadas las proporciones, evidentemente, íbamos a hacer lo que pasó en Bolonia, lo que pasó en Europa cuando el Acuerdo de Bolonia. Cuando la Comunidad Europea decidió unificar una cantidad de cosas, pues ellos decidieron unificar la educación y dijeron, ¿cómo hacemos para unificar los planes de estudio de tal manera que los títulos que se dan en Europa puedan ser reconocidos en todos los países sin necesidad de estar homologando títulos en cada país? Y entonces ellos dijeron, pues hay que unificar planes de estudios. Y sentaron a los académicos a unificar los planes de estudios. Y los académicos, para unificar planes de estudios, empezaron a hablar de temas. Vos que estás en la Universidad de Antioquia, y quienes nos ven y nos siguen que están en otras universidades, cuando pones a los académicos a conversar sobre temas, no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Porque cada académico domina un tema o dos temas. Ese académico siempre luchará porque el tema o los temas que domina sean los que estén en la mesa. Ningún académico dice que los temas que domina son inútiles. Los temas que domina uno son los fundamentales. Entonces uno siempre termina peleando por los temas que uno domina. Y a veces 2 o 3 académicos dominan el mismo tema, solo que cada uno desde una teoría o perspectiva distinta. Y eso sí que es peor. Entonces, los académicos nunca, en Bolonia no se pusieron de acuerdo pensando en temas y no lograron acuerdos hasta que encontraron que la única posibilidad de llegar a acuerdos eran las competencias. En lugar de unificar planes de estudios por temas, vamos a unificar los planes de estudios por competencias. Y los temas se convierten en un pretexto para lograr las competencias. Una herramienta para... Claro, los temas son la herramienta, los temas son el pretexto para. De tal manera que uno puede ser competente en algo desconociendo algunos temas. Conociendo unos, componente cognitivo, conociendo unas cosas, pero no necesariamente tiene que conocerlo todo. Pero eso no quita que no pueda llegar a ser competente. Entonces, Bolonia hizo eso y de ahí aprendimos también nosotros. Y dijimos, no, si vamos a unificar 18 sedes, no podemos pretender hacer una discusión alrededor de temas. Tenemos que estructurar una serie de competencias, unificar unas competencias de tal manera que el profesor de la sede de apartado pueda enseñar esa competencia con los temas, con algunos temas muy propios de él, y el profesor de la sede de Villavicencio pueda desarrollar la misma competencia con otros temas, con los temas que maneja él. Eso fue lo que nos garantizó la unificación. Pero además, las competencias nos permitían a nosotros la pertinencia. El que aprendieran las cosas nuestros estudiantes que en efecto, como diría Oppenheimer, le sirvieran a la señora que vende limones en la esquina. Por eso llegamos a las competencias. Muy bien. Entonces, desde ahí, ¿qué finalidades presentó el diploma de reforma curricular que se vino adelantando? Ahí estás entrando en un tema muy importante. Trabajar por competencias en educación implica algo tremendo. Trabajar por competencias en educación implica cambiar la manera de enseñar. No puedes, cuando trabajas el enfoque de competencias, no puedes seguir enseñando de la misma manera. Te pongo 1 o 2 casos. La manera como usualmente venimos enseñando y como nos han enseñado a nosotros es una manera deductiva. Y es que primero nos enseñan teoría y después nos llevan a la práctica. Mucha teoría al principio
y poco a poco la práctica, ¿sí? Por eso muchos estudiantes sufren los primeros semestres de universidad, porque los estudiantes llegan a estudiar comunicación social y entonces ellos quieren la cámara y hacer el reportaje y no sé qué, y no les muestran una cámara en los primeros 3 semestres. Les enseñan epistemología de la comunicación social, grandes ideas de grandes comunicadores, pero no les muestran ni una cámara, ni les hacen hacer nada, pura teoría. Y poco a poco, como premio al soportar la teoría, les van diciendo, los van llevando a la práctica. Entonces la primera práctica es práctica de observación. Mirar desde lejos una cámara. Un semestre. Y estudiar las fotos de una cámara. Y ya después sí, tocar la cámara. Y después sí, operarla. Y después, en fin. La manera de enseñar ha sido esa. Deductiva. Las competencias no resisten eso. Las competencias necesitan una manera inductiva, ¿sí? En el que tú vas trabajando y a partir de la reflexión sobre lo que vas haciendo, vas construyendo la teoría. Que es, entre otras cosas, la manera más natural de aprender, ¿sí? Es primero la práctica y es después la teoría. Porque puede haber práctica sin teoría. Lo que no puede haber es teoría sin práctica. Porque la teoría solamente solamente surge cuando se piensa la práctica. Luego, teoría sin práctica no hay. Entonces, tienes que cambiar la manera de enseñar. Tienes que entrar desde otras perspectivas. Y como nosotros venimos de una tradición distinta, nosotros somos incompetentes para trabajar por competencias. Entonces, quienes primero tenemos que desarrollar la competencia somos nosotros los profesores. Con calma, con paz. O sea, lo hemos hecho de una manera porque la historia nos ha pedido que lo hagamos así. Pero hoy la historia nos está pidiendo otra cosa. Entonces no estamos listos para entrar todos por el camino de las competencias. Tenemos que prepararnos. Por eso surgió el diplomado. Por eso surgió el diploma y todo este trabajo de reforma curricular en la universidad es ¿cómo hacemos para ir acompañando a nuestros profesores para que vayan cambiando sus maneras de enseñar? Ahora, las maneras de enseñar no se cambian haciendo un diploma, ni leyendo 3 artículos. Las maneras de enseñar suponen hacer el diploma y leer los 3 artículos que te van dando una ruta, pero eso también supone que alguien te acompañe, que esté siempre a tu lado, que vayas yendo, que puedas conversar con los colegas, que puedas hacer una especie de comunidad de práctica donde están intercambiando experiencias para saber cómo lo estás haciendo, por qué has sido exitoso, por qué no has sido exitoso, qué deberíamos corregir, qué deberíamos afinar, qué deberíamos eliminar. Es un proceso en el que hay que ir acompañando a la gente. De tal manera que el diploma surge como una alternativa para que las personas vayan entrando en esta dinámica, pero evidentemente no es suficiente. Tampoco es lo mínimo necesario y suficiente el diploma. Además, a eso hay que agregarle 2 o 3 cosas más. El acompañamiento por parte de otras personas y la posibilidad de ir generando unas comunidades de práctica en las que vayas conversando con los demás. Muy bien. ¿Qué implica, profesor, evaluar por competencias? Si estamos diciendo que cuando trabajas por competencias necesariamente hay que cambiar la manera de enseñar, necesariamente hay que cambiar la manera de evaluar, necesariamente. Entonces, estamos diciendo, en una competencia tiene 3 elementos claves: lo cognitivo, lo actitudinal, lo procedimental. Tienes que evaluar en los 3 planos, en el plano cognitivo, en el plano actitudinal y en el plano procedimental. Tienes que evaluar esos 3 planos. Ya no solamente tienes que evaluar el plano cognitivo, que es,
digamos que una de las cosas que uno encuentra muchas veces en la educación, que la educación se queda solo evaluando el plano cognitivo, se queda solo, para hablar en términos de cerebro, de la teoría de los 3 cerebros, se quedan solo evaluando el cerebro izquierdo, pero no evalúan ni el derecho ni el central. Se quedan evaluando solo ahí, conocimientos, conocimientos, conocimientos. Y resulta que la evaluación de competencias implica que yo también evalúe actitudes y evalúe procedimientos. Entonces, la mirada de la evaluación cambia porque hay que evaluar en las 3 dimensiones, pero con otro ítem, que es, digamos que es de las cosas más dramáticas que tiene el tema de las competencias, y es este. Son muy pocas las competencias que se podrían evaluar usando pruebas de papel y lápiz. Muy pocas, muy pocas. Si tú miras el ejercicio, por ejemplo, que hicieron los australianos sobre competencias genéricas, los australianos definen 21 competencias genéricas para su país. 21 definen los australianos. Después de 5 años de trabajar fuertemente, definieron 21 competencias. Y cuando fueron a armar la prueba GSA para evaluar las competencias, encontraron que de las 21 solo 4 resistían evaluación usando prueba de papel y lápiz. Las demás no se pueden evaluar usando prueba de papel y lápiz. Las otras competencias, la gran mayoría de competencias debe evaluarse in situ a partir de una serie de ejecuciones concretas. Ese es otro reto tremendo para evaluar por competencias. Tienes que evaluar siempre sobre 3 dimensiones, no solamente sobre una. 2, la gran mayoría de competencias jamás puede ser evaluada usando pruebas de papel y lápiz. Tienes que generar nuevas propuestas evaluativas, acciones en las que en el sitio tú puedas observar la ejecución y puedas observar cómo en la ejecución se articulan los conocimientos y las actitudes. Otras maneras. Ahí estaría, por ejemplo, los estudios de caso, el portafolio. Otras maneras de evaluar que impliquen un trabajo mucho más complejo en la ejecución y el que tú puedas seguirlo desde diversas perspectivas. Sí. Y de acuerdo a lo que usted nos estaba planteando, también ahí cabría pensar de que cuando un estudiante saca un 5, por ejemplo, en una evaluación de papel y lápiz, que se le está evaluando el asunto de los contenidos o del saber, Así es. Yo puedo trabajar, yo puedo evaluar de una competencia, yo puedo hacer una prueba escrita para evaluar la dimensión cognitiva de una competencia. Pero solo la dimensión cognitiva. Saqué 5. Perfecto, felicitaciones. Todavía no eres competente. Te faltan 2 dimensiones más. Quiero ver tu comprensión frente a eso, cómo te lees tú y cómo te manifiestas tú frente a eso, es decir, lo actitudinal, y cómo lo operas, es decir, lo procedimental. Y si no te va bien en las otras 2, para decirlo en términos de los estudiantes, el 5 no te arrastra lo demás. No. No eres competente, sencillamente no lo eres. Tienes que tener un equilibrio en los 3 elementos para lograr la competencia. Tú no puedes decir, hablando en términos de números, 5 en lo cognitivo, 1 en lo procedimental y 0 en lo actitudinal. El 5 me puede arrastrar algunas cositas de lo demás. No, significa que no eres competente. Muy bien, profesor. Para finalizar, entonces, hablemos un poquito del concepto de rúbrica y qué implicaciones tiene esto en la evaluación por competencias. La rúbrica es uno de los mejores instrumentos para evaluar competencias. Y en el mundo de las competencias,
se ha visto en la rúbrica un instrumento maravilloso y por eso ha tomado tanta fuerza. Hay distintas opciones, hay distintas maneras de hacer rúbricas. Hay distintos modelos de rúbricas. Pero independientemente de eso y de las discusiones que podamos generar entre distintos modelos de rúbricas, la rúbrica tiene cosas bien interesantes. Uno, que la rúbrica le plantea de entrada las reglas de juego al estudiante. Y que una rúbrica bien hecha le dice a un estudiante, hablando en términos de número, por qué, cuándo y por qué saca 1, cuándo y por qué saca 2, cuándo y por qué saca 3, de tal manera que el estudiante sabe exactamente por qué sacó tal calificación. Cuando la rúbrica está bien hecha, ningún estudiante se acerca a ti y te pregunta, profe, ¿yo por qué saqué esta nota o esta calificación? No, la rúbrica está tan bien hecha que el estudiante inmediatamente sabe cuál fue la razón. Como la rúbrica te plantea unos criterios y unos parámetros para observar tu competencia en los diferentes niveles, nivel de desempeño, nivel cognitivo, nivel actitudinal, como la rúbrica te muestra a ti, te da esos parámetros para medir tu desempeño, la rúbrica se convierte en fuente de aprendizaje, en una manera de orientar la enseñanza, el aprendizaje del sujeto. La evaluación se convierte con la rúbrica en una excelente posibilidad de aprender. Entonces le permite al profesor una rúbrica le permite mentalmente organizarse para orientar su curso. Al estudiante la rúbrica le permite organizarse para orientar su aprendizaje. Y la rúbrica termina siendo unas reglas de juego que le permiten a los dos conversar. Ese es el gran valor de la rúbrica. Muy bien, profesor, agradecemos entonces a nuestra audiencia por la atención y al doctor Manuel Unigarro por este espacio. Muchísimas gracias, muy amable.